dinámica se basa en tres leyes, que son las tres leyes de Newton, que son muy fáciles las tres leyes. Es decir, nosotros habíamos estado viendo en las clases anteriores cinemática, que era el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que produce el movimiento. Y eso estudiaba la cinemática. Ahora vamos a ver la dinámica. La palabra dinámica tiene en cuenta la causa que produce dicho movimiento. ¿Y quién es aquel que hizo los primeros estudios y estableció las leyes? Por eso se llama la física newtoniana. Fue Newton. Todo esto que vamos a ver está dentro de lo que nosotros normalmente podemos llegar a ver o visualizar en lo normal. Cuando pasamos a otras velocidades que no son las normales o estamos en otros campos, esto se estudia o se ve con mayor detalle a ciertas velocidades o bajo ciertas características en la teoría de la relatividad de Einstein. Pero acá lo vamos a ver de acuerdo a lo que nosotros normalmente vemos en lo que nos movemos. Y Newton estableció tres leyes. La primera ley que estableció dice que todo cuerpo que se encuentra en un movimiento rectilíneo uniforme no cambia su estado de movimiento o no cambia ese estado de estarse moviendo si no aparece alguna fuerza que lo hace cambiar. Es decir, si no hay alguna acción que hace que ese movimiento cambie. Es decir, que un cuerpo, una vez que uno lo pone en movimiento, se movería indefinidamente. En la realidad no es tan así, porque hay rozamiento, y el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo, entonces el cuerpo se detiene. Pero hipotéticamente, todo cuerpo que está en movimiento no cambia ese estado siempre y cuando no aparezca una fuerza que haga que cambie ese estado. Esa es la primera ley. La segunda ley de Newton me expresa que un cuerpo adquiere una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza que yo le aplico e inversamente proporcional a la masa. Eso es también muy claro. Si yo un cuerpo le aplico más fuerza, va a adquirir más aceleración. Si le aplico menos fuerza, va a adquirir menos aceleración. Imagínense, ¿cierto? O cualquier cuerpo que ustedes le apliquen una fuerza de 10 newton, se va a mover con una aceleración. Si ustedes le aplican una fuerza de 20 newton, indudablemente están aplicándole mayor cantidad de fuerza, se va a mover con otra aceleración. Un ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo que 2 de ustedes empujen un auto a que 5 de ustedes empujen el mismo auto. La aceleración que va a adquirir es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque es mayor la cantidad de fuerza que se está haciendo. En esta misma ley me dice que es inversamente proporcional a la masa. Y eso también es cierto. No es lo mismo que ustedes empujen un auto a que empujen un camión. El camión tiene mucho más masa, por lo cual ustedes cuando lo empujan se va a mover una menor distancia y va a adquirir una menor aceleración. El auto que tiene menor masa va a adquirir una mayor distancia y aparte se va a mover a mayor aceleración. Es decir, la segunda ley de Newton, en resumida cuenta, dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y la tercera ley de Newton es el famoso principio de acción y reacción. Ante una fuerza que yo le ejerzo a un cuerpo, este cuerpo reacciona con una fuerza igual a la que yo le estoy ejerciendo, pero tiene el mismo valor, la misma dirección, pero sentido contrario. Es decir, si ustedes
se apoyan sobre la mesa, ustedes están ejerciendo una fuerza en dirección hacia el piso. La mesa responde con una fuerza igual, pero en sentido contrario. Es decir, tiene la misma dirección, el mismo valor, pero en sentido contrario. Si no, cuando ustedes se apoyan sobre la mesa se hundiría. ¿Por qué? Porque no reacciona con la misma fuerza. En resumidas cuentas, esas son las 3 leyes de Newton. La primera ley es: todo cuerpo que está en movimiento no cambia su estado, sino aparece una fuerza que actúa para que cambie su estado. La segunda ley me dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y la tercera ley se la conoce como principio de acción y principio de reacción. También conocidas como leyes del movimiento de Newton, son 3 principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. La importancia de estas leyes radica en 2 aspectos. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica. Por otro, al combinar estas leyes con la ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. De modo que las leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros, como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Primera ley de Newton, o de la inercia. Establece que si la fuerza neta sobre un objeto es cero, y el objeto está en reposo, permanecerá en reposo, y si está en movimiento permanecerá en movimiento en línea recta con velocidad constante. A continuación veremos un ejemplo de la primera ley. La primera ley de Newton establece que un objeto aislado, que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad, continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad, mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente. Los cuerpos en movimiento, más tarde o más temprano, terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de cortar el motor o aplicar los frenos. Sucede que en nuestra Tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce, con el aire, con el agua o con el suelo, son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Segunda ley de Newton, o de la masa. Indica que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. A continuación veremos un ejemplo de la segunda ley. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Establece que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero cuya magnitud es igual, pero en dirección contraria a la primera. A continuación veremos un ejemplo de la tercera ley. La tercera ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua, expulsado hacia adelante,
genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite al suelo. Si empujamos la caja, teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción. Bien. ¿Quedó claro las tres leyes de Newton, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Es más que clarito, la habíamos visto. Lo que vamos a hacer ahora, como para ir cerrando el tema, vamos a colocar, con lo cual van a ustedes tener que hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Vamos a colocar la ecuación. La ecuación es fuerza es igual a masa por aceleración. Eso sería la ecuación. Eso en el caso de un movimiento rectilíneo, en el caso de un movimiento que no atañe. Si es, por ejemplo, en el caso de un cuerpo que lo estamos sosteniendo, esa ecuación se transforma en que el peso es igual a la masa por la gravedad. Estas dos ecuaciones son exactamente las mismas ecuaciones, nada más que en un caso es cuando yo estoy sosteniendo un cuerpo y lo suelto, y en el otro caso es cuando es el movimiento de un cuerpo. Las unidades son las mismas. Acuérdense que la aceleración de la gravedad es una constante que nosotros habíamos tomado que valía 9,81 metros sobre segundo cuadrado. De estas ecuaciones, yo puedo, vamos a tomar de esta ecuación, como de esta ecuación, yo puedo hacer algunos despejes para poder obtener. Es decir, yo acá, en este caso particular, vamos a buscar acá, en este caso particular, yo puedo tener como dato, en un problema, yo puedo tener como dato la masa y la aceleración. Entonces, para mí es muy fácil para calcular la fuerza. Directamente, reemplazo masa y reemplazo aceleración y obtengo la fuerza. Pero puede ser que como dato, yo tenga la masa y la fuerza, y que me estén pidiendo la aceleración. En este caso, para calcular la aceleración, la masa que acá está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Dividiendo, entonces, fuerza dividido masa igual aceleración. Sería la otra ecuación a aplicar. Y el otro tercer caso es que a mí me den, no me den la masa, sino me den la aceleración y la fuerza. Es decir, que me den como dato la aceleración y me den la fuerza. Que me pidan la masa. En este caso, yo la masa la calculo fuerza sobre aceleración es igual a masa. Y ahí tendría las tres ecuaciones. En el caso de peso es exactamente lo mismo, porque fíjense que las ecuaciones son exactamente lo mismo. Estas ecuaciones, las unidades, son las que ustedes tienen en la tablita, en la primera tablita. La fuerza, yo la puedo medir en el sistema CGS, en el sistema MKS y en el sistema técnico. En el sistema CGS, fíjense, la masa, gramos, la aceleración es metros sobre segundo cuadrado y eso
me da lo que se llama DINA. Es decir, que la sería gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Eso se llama DINA. Ustedes lo tienen en la tablita. En el MKS sería kilogramo por metros sobre segundo cuadrado y eso se llama newton. Y en el sistema técnico sería unidad técnica de masa por metros sobre segundo cuadrado y eso me da lo que se llama kilogramos, que al revés de este kilogramo tiene arriba una flechita, un vector, significa kilogramo fuerza. Y en otros lugares se suele colocar así, kilogramo fuerza. Eso ustedes lo tienen, ¿dónde? En las tablas que yo les entregué, es decir, en las tablas ustedes tienen esto y aparte tienen las equivalencias entre esta y entre estas y estas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Eso todo lo tienen. Se fijan que para resolver los problemas es muy simple, porque es solamente despejar. Tienen las leyes explicadas, las expliqué yo al principio, y las tienen explicadas, así que podemos hacer una tareita con esto y con las unidades, trabajar con las equivalencias, que va a ser la próxima tarea que ustedes van a tener que hacer, aparte del trabajito que tienen que completar y aparte de el mapa conceptual que tienen que hacer de el PowerPoint que presentaron sus compañeras para la Expo Tecno.